Esto es Un Soplo de Historia Podcast, conducido por Patricio Vega. Amigas, amigos que nos escuchan en Un Soplo de Historia Podcast, bienvenidos a un nuevo episodio más. En esta ocasión, nos trasladaremos a un tiempo muy, pero muy remoto. Así que alistamos nuestra máquina para viajar al año 332 antes de Cristo, allá en el lejano norte de África. Nos vamos hasta las tierras de Egipto, las tierras de los faraones. Obviamente que antes de entrar a todo ese maravilloso mundo y escenario que vamos a revisar, recordarles que aquí en Un Soplo de Historia tenemos nuestras redes sociales, principalmente en Facebook. Nos pueden visitar y seguir como, nos buscan en Un Soplo de Historia Podcast, nos encuentran y nos aportarían y nos ayudarían mucho con su like, con su me gusta. Asimismo, ya para encontrarnos en las distintas plataformas donde se soporta nuestra producción, en iVoox nos pueden visitar, igual como Un Soplo de Historia Podcast, se pueden suscribir. Lo mismo en nuestro canal de YouTube, que todavía no se está moviendo mucho, poco a poco esperamos irlo reforzando. Por supuesto, en nuestra página de Facebook, allí van a ver también algo de nuestro contenido y por supuesto en Spotify, para que nos puedan escuchar tranquilamente si están suscritos a esta plataforma digital. Igual van a encontrar todo nuestro contenido de manera gratuita. Y ahora pues en esta nueva modalidad en la que también estamos precisamente exponiendo todo el contenido a nivel de video. Así que bueno, vamos a hablar de la dinastía tolemaica precisamente. Muchos quizás no estén muy familiarizados con la dinastía tolemaica. Hay que decir que a nivel de la historia antigua fueron muy importantes y también, por qué no decirlo, a nivel de todo el legado que se dejó para todo el planeta y también para la civilización occidental. Aquí puntualizar algunos detalles. La dinastía tolemaica fue fundada por Ptolomeo I Sóter, que este fue pues un general, fue un lugarteniente muy importante del gran conquistador macedonio Alejandro Magno. Alejandro Magno extendió una nación, podría decirse pues un imperio que fue efímero, eso sí, pero que fue tremendamente extenso, abarcó buena parte del Mediterráneo, de las costas del mar Egeo, toda la parte del levante del Mediterráneo, ¿no? Donde ustedes pueden encontrar distintos países muy importantes, ¿no? Desde Siria, Líbano, etcétera, y que claro, se fue extendiendo incluso hasta Medio Oriente, hasta las tierras de la Mesopotamia, incluso Bactria, por supuesto, Bactria que ya va mucho más allá y prácticamente cruzando lo que hoy es Pakistán y una parte del territorio de la India, ¿no? Esto hablando de fronteras entre Occidente y también hasta Oriente, que es precisamente donde se da a conocer esta situación. Pero también este gran imperio alejandrino, por así decirlo, también abarcó pues buena parte de lo que hoy es Egipto, ¿no? Y claro, hay que decirlo, la nación egipcia o el reino de Egipto, si podemos situarlo de esta manera, ya para aquel entonces, cuando estamos hablando pues más o menos del siglo IV, ¿no? Del siglo IV antes de Cristo, estaba ya entrando en una clara y evidente decadencia. Era un proceso de decadencia total.
A tal punto, y esto para que tengan un poco del contexto previo, de que los egipcios o los reyes o las dinastías egipcias que eran propias o que eran autóctonas de esa tierra, prácticamente ya eran inexistentes para este periodo. Y pues, claro, ya quedaron muy, pero muy atrás en el tiempo, pues, estos grandes reyes, Amenhotep, Tutankamón, etcétera, etcétera. Todos ellos ya quedaron atrás, ¿no? Y pues claro, de hecho, tal había sido ya la debilidad o la decadencia que existía en el reino de Egipto, que las últimas dinastías de monarcas prácticamente eran de extranjeros, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, que es una dinastía de nubios, ¿no? Que prácticamente pasan a ser conocidos como los faraones negros, ¿no? De tez negra, de tez oscura, que estos venían de una región un poquito más al sur de Egipto y que, claro, eran los nubios, ¿no? Que esta fue la única dinastía y que de hecho no duró mucho tiempo, no estuvo mucho tiempo en el poder, porque después llegan en cambio los persas, ¿no? Llegan los persas someten a estos monarcas egipcios que también eran extranjeros y toman también el poder, ¿no? Las estructuras sociales, políticas, económicas de Egipto y prácticamente se la mide o se la toma pues como una especie de satrapía, una satrapía más del gran imperio persa que vendría a ser una provincia, ¿no? Era una satrapía más y que claro, de alguna manera mantenía pues el egipcio de a pie cierta autonomía en cuanto a su culto, a rendir pues esa pleitesía y ese culto pues a sus deidades. Y después de esto llega Alejandro Magno que prácticamente aparece o surge como una suerte de libertador para los egipcios del el yugo de los persas, o al menos así es como está plasmado desde la visión o desde el punto de vista helénico. Llega él, también se nombra como faraón, pero claro, estos plácemes, todas estas situaciones no le duraron mucho a Alejandro Magno, pues que falleció muy jovencito y que obviamente quedó pues con su imperio allí, ¿no? En manos prácticamente de sus generales, de sus lugartenientes, sus más allegados, que se repartieron el botín, por así decirlo, y pues este vastísimo imperio griego macedonio que lo crea Alejandro Magno, se divide, ¿no? Se va fragmentando en otras naciones que en su momento, evidentemente, seguían siendo poderosas, pero ya no, pues, con esa dimensión tan magnánima que le quería dar el propio Alejandro Magno. Entonces, continuando con esta contextualización del tiempo, pues aquí la dinastía Lágira, puntualmente en Egipto, empieza con Ptolomeo I Sóter, ¿no? Y termina o desaparece esta dinastía, prácticamente terminan ya los faraones, ¿no? O los reyes egipcios ya desaparecen completamente de esta nación en el año 30 antes de Cristo, que aquí Egipto termina siendo anexionada como una provincia más del Imperio Romano, ¿no? Y claro, aquí ya se impuso completamente el modelo romano, el modelo legal, el modelo cultural, el modelo civil, y pues ya todas estas situaciones que existían, ¿no? A nivel de cultos, etcétera, que bueno, ya para ese entonces habían sido bastante helenizados en la vida y en la vida cotidiana del egipcio, pues ya para este momento habían desaparecido completamente, ¿no? La fundación de la dinastía tolemaica la centramos en el 323 a.C., se disuelve en el año 30 a.C. El primer gobernante es Ptolomeo I Sóter y la última es Cleopatra, la archifamosa Cleopatra, que es pintada o retratada en distintas películas, en distintas obras de arte, en distintos textos literarios. Es una gran figura
de la cultura universal. No hay nada que hacer. Cleopatra tuvo ese carisma muy especial y pues la ha mantenido como un personaje legendario, ¿no? Entonces, Cleopatra es el último miembro de esta casta, de esta dinastía tolemaica, que como ustedes ya ven, prácticamente eran gobernantes griegos, ¿no? Gobernantes griegos, gobernantes macedónicos, ¿no? Que tenían pues ya toda esta estructura y todo este pensamiento helénico que lo impusieron en Egipto. Así que bueno, para continuar, aquí pues hay muchos monarcas, ¿no? Hay varios monarcas y prácticamente pues hay que detallar que existieron ciertos cambios, ¿no? Muy importantes, algunas revoluciones y algunas situaciones también a nivel de la vida y a nivel de la comunicación que se fueron implementando como base del poder que en este caso podía tener la dinastía o unos reyes, en este caso, del mundo antiguo. La dinastía Lágida transformó todo Egipto e implementó también importantes cambios en la sociedad local. Por ejemplo, se incluyó el empleo del griego como dialecto oficial y como herramienta también de ascenso social. Por eso es que los griegos que querían superarse, que querían pues escalar a nivel social, empleaban y buscaban aprender el griego para tener esta posibilidad, ¿no? Para tener esta posibilidad. Y estamos hablando del mundo antiguo, ¿no? Estamos hablando del mundo antiguo. Ustedes pueden sacar incluso sus comparaciones con la actualidad y van a ver que realmente no hemos cambiado mucho como seres humanos en este sentido, ¿no? El rol del papiro, ojo, el papiro que es un medio pues muy conocido también de Egipto, ahí tenemos los famosos pergaminos, etcétera, etcétera. El rol del papiro en tiempos de la dinastía Lágida es sumamente importante, pues desarrolla un complejo sistema de comunicación para la época en la que el empleo de la correspondencia fue una herramienta muy útil a nivel del poder central y local. Claro, nosotros tenemos el papiro, que es el papel. Allí plasmamos las ideas, queremos comunicar, pero es muy importante tener un medio que traslade estos documentos a la postre, estas ideas, para que puedan llegar pues a una audiencia, ¿no? Y tengamos un cierto impacto a nivel de la comunicación. Y obviamente allí el sistema de correspondencia que se tiene en Egipto y que lo trabajaron bastante bien los Ptolomeos o la dinastía Lágida, porque también se le conoce así, pero no me quiero meter mucho en esas honduras, tampoco les quiero aburrir, pero entonces se empleó mucho, ¿no? Y teníamos pues un complejo sistema de correspondencia en el que prácticamente teníamos servicios de todo tipo, servicios que podían ser utilizados para gente con una muy buena cantidad de recursos económicos y que tenía pues un servicio VIP, como se podría decir ahora, ¿no? Pero también, por otro lado, había situaciones o habían servicios de correo, unos más informales que otros, otros un poquito más serios, para personas quizás con menos recursos económicos y que trataban de todas maneras de emitir sus cartas, de emitir sus documentos, de tratar de contactarse con sus seres queridos para llegar también por esta situación, ¿no? Así que bueno, este proceso es vital para el desarrollo de esta incipiente correspondencia como medio de comunicación en Egipto, pero eso sí, su éxito y permanencia en el tiempo se debe al constante deseo y a la intención de aprender a escribir por parte del egipcio, ¿no? Que si bien es cierto, como dicen varios autores, este segmento era una minoría comparado a la gran masa de la población que era analfabeta, ¿no? ¿No? En el sentido de que la mayoría de la gente estaba familiarizada de alguna forma con ciertos medios literarios. De todas maneras, esto era un avance bastante importante para lo que se vendría con la sociedad muchos siglos después, con el tema de la imprenta, con la masificación, con la alfabetización, saliendo pues de la Edad Media, donde prácticamente todo el conocimiento estaba encapsulado en los monasterios,
pues aquí ya con la imprenta se empieza a diversificar mucho más. Acá se da un proceso un poquito generalista en cuanto a esta alfabetización, que de todas maneras es incipiente, pero que podemos ver personas de todo nivel social, de todo nivel económico, que por algún motivo podían escribir o incluso había muchas posibilidades de que personas que eran analfabetas, por ejemplo, dictaban o pagaban o pedían la ayuda de alguien que sí sabía escribir para que pueda transcribir sus ideas, ¿no? Para que las pueda plasmar en el papiro y se pueda enviar a modo de correspondencia, ¿no? En este sentido, pues esto estuvo muy desarrollado dentro de la dinastía de los Ptolomeos. Pero ya pasando a materia y también en razón al tiempo, ahora claro, como les decíamos, ya en materia de estructuras de poder y cómo se empleaba esta correspondencia, ¿no? Hay que mencionar que, claro, teníamos autores y teníamos un elemento humano muy importante y bastante notable para esta actividad, ¿no? Y aquí hablamos de los escribas. Bueno, los escribas no eran nada nuevo o una invención en tiempos de los Ptolomeos. Los escribas pues ya venían con una tradición bastante antigua, de varios siglos antes de la llegada de los Ptolomeos, ¿no? Y su función principal se enmarcaba en actividades religiosas y también económicas, ¿no? Tareas como la contabilidad, que de hecho la actividad contable es una de las más antiguas registradas de la humanidad. Y eso lo pueden ver ustedes a nivel del mundo mesopotámico. Allí se puede encontrar pues varias tablillas de arcilla con una datación de varios milenios en donde se encuentra principalmente pues esta documentación a nivel contable, ¿no? Donde se habla cuánto ganado tiene tal persona, con qué recursos agrarios se cuenta, pagos de impuestos, etcétera, etcétera. Esta actividad pues contable, como les digo, es casi de lo primero que se encuentra registrado a nivel de la humanidad. Pero bueno, para no desviarnos del tema, hay que decir, pues, que teníamos precisamente esta situación en donde el notario jugó un rol fundamental. ¿Por qué? Porque, claro, el encargado generalmente de emitir comunicaciones, la redacción de los textos, era el escriba, ¿no? Este era un funcionario vital en este proceso. Y bueno, aquí segmentamos un poco la situación, ¿no? Porque también les hablábamos que tenemos una correspondencia de tipo civil, ¿no? Donde cualquier ciudadano, pues, emitía su carta, le escribía a la pareja, a los familiares, a sus hijos, a sus padres, y les decía que estaban bien, que estaban muy bien de salud. Les recomiendo, no sé si puedan encontrar La ciudad del pez de elefante de Peter Parsons, que tiene una recopilación de varios papiros que se encontraron en una antigua ciudad llamada Elefantina en Egipto, ¿no? Y pues en este libro ustedes encuentran en la transcripción al castellano de distintos papiros escritos en griego antiguo, ¿no? De distintos ciudadanos. Entonces ahí ustedes van a encontrar la vida cotidiana de saludos, de resentimientos, de momentos agradables de la vida de una persona y que quedaron allí guardados para la posteridad, ¿no? Que es algo maravilloso. Pero a nivel de los escribas se redactaban pues estos documentos ya de índole oficial y también de índole religioso, por supuesto. Los de índole oficial son muy importantes porque aquí se muestra cómo se administra el poder y cómo estaba también jerarquizado el poder dentro del gobierno de los Ptolomeos, ¿no? Con sus mandos medios, etcétera, y todo el control, incluso tributario, que era toda una maquinaria muy avanzada para estos tiempos antiguos, ¿no? En todo caso, hay que decir un tema muy importante, que esto sí lo cambiaron completamente los Ptolomeos, y esto tiene que ver con que desde tiempos inmemoriales en Egipto, la situación o la actividad de los escribas era hereditaria, es decir,
padres legaban esta actividad a sus hijos, les enseñaban el oficio y estos a su vez lo hacían con su descendencia. Y claro, esto generó que varias familias prácticamente se gestaron pues grandes clanes de familias, de escribas que tuvieron y llegaron a un poder y una riqueza impresionante en Egipto, ¿no? Y cuando llegan los Ptolomeos, esto ya era toda una institución, la escribanía era toda una institución. Entonces, claro, los Ptolomeos se tuvieron que adaptar a esta situación, absorbieron, digamos así, esta estructura que ya estaba cimentada en Egipto, un reino fantástico de mucha avanzada para la antigüedad, ¿no? Y que la emplearon y la utilizaron para su beneficio. Pero ya viéndola quizás como una especie de amenaza, o quizás no tanto amenaza, tal vez un aliado incómodo, podría decirse, por el poder y por la riqueza que tenía, los Ptolomeos empiezan con el tiempo a cambiar, a modificar ciertos beneficios que tenían los escribas. Y uno de los más grandes cambios que se dieron fue precisamente el de quitar esta situación de que sea algo hereditario, sino que más bien se crearon como una especie de instituciones, ¿no? que enseñaban la labor y el oficio del escriba. Y claro, esto ya no se podía legar a los hijos o a los familiares, sino que era como una especie de nombramiento donde entraban distintos funcionarios que no estaban emparentados entre sí, ¿no? Que esto es una situación también que ustedes escucharán y dirán, bueno, estamos hablando de prácticamente del año 300 antes de Cristo, ¿no? Y escuchan y seguramente estarán fascinados, pues, viendo toda esta modernidad, si se podría decir así, que vemos en el mundo egipcio antiguo, ¿no? Entonces, claro, se dan estas situaciones de forma muy inteligente, de forma muy calculadora por parte de los Ptolomeos, y claro, van desapareciendo varios de estos clanes de escribas que, por supuesto, han quedado documentados muchísimos papiros, ¿no? Que podemos encontrar a nivel de comunicación en tiempos de la dinastía Lágida, se implementaron medidas políticas, culturales y religiosas con el fin de ser asimilada con mayor facilidad en la sociedad egipcia de la época, ¿no? Esa era la finalidad definitiva que tenían los lágidas. Obviamente ellos, al ser extranjeros, querían ser aceptados en la sociedad egipcia como nuevos gobernantes, no querían tener problemas y pues claro, a nivel de propagandístico lo hicieron bastante bien. Y aquí para decirles, o se preguntarán, y bueno, ¿cuáles eran pues las herramientas de propaganda? Que eran flyers, volantes, trípticos, afiches, carteles, jingles publicitarios. Pues la verdad que no. En la antigüedad existía otro método de propaganda. Y estas propagandas, de hecho, muchas de ellas están todavía de pie y las podemos visitar, las podemos ver en museos, las podemos ver en distintas construcciones antiguas, ¿no? Y esto tiene que ver que, bueno, pues, si ustedes encuentran o siempre se ha visto, ¿no? Pues estas estatuas monumentales de reyes, por ejemplo, en el caso puntual de Egipto, vemos grandes monumentos, grandes templos. Eso era propaganda para representar el poder del monarca, para representar el poder del rey. Entonces, como hablamos de gente que en su mayoría era analfabeta, veía pues la gran figura magnánima, imponente de un rey, ¿no? En un bloque de piedra gigantesco de varios metros de altura, todopoderoso, ¿no? Con un físico impresionante. Entonces, ¿cuál era la imagen que se le daba al ciudadano? De que su rey era alguien muy poderoso, de que era alguien muy viril, ¿no? Y ese era el mensaje que se transmitía. Por ejemplo, cuando existían las campañas militares, distintas campañas, yo qué sé, de invasión a países vecinos o defender del ataque de alguna nación extranjera limítrofe, ¿qué era lo que pasaba, no? Si se daba una victoria, o quién sabe, ¿no? A veces no, pero si se daba una victoria,
también se lo documentaba y se generaba pues una gran pared, un gran mural o un templo, se lo edificaba y se tallaba en piedra el acontecer de la batalla, todo lo que pasó en la batalla y con el rey o con el general o con el héroe victorioso. Era también propaganda. Obviamente que ahora tenemos medios mucho más sofisticados, pero eso era lo que se manejaba en ese entonces. Y claro, los Ptolomeos lo emplearon muy, pero muy bien en su tiempo. Ojo, estamos hablando de los Ptolomeos, pero las dinastías anteriores también de los egipcios emplearon muchísimo también este método, ¿no? Lo emplearon mucho, ¿no? No estamos diciendo para nada de que los Ptolomeos hayan sido los inventores, sino que nos estamos enfocando en esta dinastía, ¿no? Bueno, ¿y por qué estamos hablando de ellos? Porque realmente hemos hecho y estamos, bueno, hicimos un trabajo de investigación, esperemos que próximamente ya sea publicado en la revista Egiptología 2.0. Y bueno, les estaremos compartiendo por nuestros medios de difusión cuando ya esté publicado. Y claro, hicimos una investigación sobre esto, ¿no? Espero que les guste, ¿no? Espero que sea de su agrado. Así que bueno, esto era lo que se manejaba. Y claro, el principio básico de comunicación entonces que tenían o que existía en el Egipto tolemaico era este, ¿no? De mantener estas bases de poder, un poco buscando adaptarse a la situación cultural, a la situación social y, por supuesto, también religiosa, ¿no? Y en definitiva, básicamente, como dice el investigador portugués José das Candeillas Sales, la finalidad de la propaganda en tiempos de los Ptolomeos no era otra que buscar el condicionamiento de los sujetos, es decir, de los vasallos o de los plebeyos, para que mediante el apoyo de las creencias religiosas llegar a un fin de gobernabilidad, si así podría decirse. La imagen que construyó y difundió la institución real tendió siempre hacia los modelos idealizados, aun cuando, como hemos visto en innumerables casos, se alejaron de la realidad histórica coyuntural. Más que la indivisibilidad y singularidad del poder, percibimos las relaciones de poder basadas en un sistema plural y múltiple del cual la organización clerical egipcia es la representante de la mayor honestidad. La autoridad política en el Egipto tolemaico solo existía basada en el reconocimiento y la admisión de esta autoridad por parte de los sacerdotes locales. Entonces, la búsqueda de la legitimidad y consenso en el ejercicio del poder por parte de los reyes fue, por tanto, la columna vertebral de la propia organización política. Esto es lo que decía Sales, ¿no? Y es un punto de vista muy interesante, es decir, nos apalancamos completamente en el escenario religioso para mantener el poder y también la justificación para decir que los Ptolomeos fueron unos héroes libertadores y prácticamente designados por la deidad para gobernar Egipto y ser sus fieles representantes en la tierra de los faraones, ¿no? Y claro, esto los Ptolomeos lo hicieron muy bien, ¿no? Porque prácticamente gobernaron Egipto por 300 años, que, bueno, no es un dato, no es un periodo para nada despreciable. Llegando simplemente a la conclusión de este tema, es que la dinastía Lágida fue muy inteligente, sus monarcas fueron bastante inteligentes. Pasamos rápido, ¿no? No ahondamos mucho en los reyes, en los aspectos de estos distintos monarcas o alguna situación muy particular, pero sí nos quedamos pues con el hecho de que ellos prácticamente gobernaron durante 3 siglos de Egipto. Trataron siempre de sincretizar, se utilizaron muchísimo el sincretismo religioso, ¿no? Para tratar de justificar pues su llegada y ser reyes de Egipto. En ese sentido, ellos trataron de aceptar y de reconocer esta riquísima cultura del mundo antiguo, algo que luego ya cambió completamente con Roma, ¿no? Roma tenía otro modelo, Roma llegó, se impuso, aquí ponemos un gobernador y listo, se acabó, ustedes son una provincia más. Sus dioses quedan completamente relegados, sus creencias relegadas, aquí se va a hablar el latín
y se acabó, ¿no? Entonces, fue diferente, fue muy diferente con los Ptolomeos. Bueno, les agradecemos muchísimo el habernos acompañado en este programa. Para la próxima semana tenemos un espacio muy especial porque estaremos hablando de los Cañaris y también con un invitado de lujo, muy pero muy conocedor del tema. Así que muchísimas gracias. Por favor, acompáñenos, síganos en nuestras redes sociales, Un Soplo de Historia Podcast. Tenemos nuestra página o nuestro fanpage en Facebook. También estamos en Spotify, también en iVoox y YouTube. Muchísimas gracias y hasta la próxima.